Estás escuchando el podcast de Heródotus. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Heródotus, episodio en el cual nos vamos a salir un poco de la línea que llevamos siguiendo en los últimos episodios de hablar de eventos históricos o de personajes históricos, sino que hoy vamos a hablar de una palabra que es la palabra intelectual, a través de la cual vamos a analizar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, que a la vez nos sirve pues un poco para ver cómo ha evolucionado nuestra propia historia de España, conforme ha ido evolucionando la concepción y ya no solo eso, sino la opinión que había sobre esta palabra. Para ello contamos con David Jiménez Torres, que escribió un libro llamado La palabra ambigua, que desde aquí recomendamos porque la verdad que es estupendo. Y nada, David, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer charlar. Antes de empezar, siempre solemos hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, por si hay algún despistado que no te termine de ubicar. David Jiménez Torres es profesor, investigador, articulista y escritor. Ganó la beca Gates Cambridge Scholar para doctorarse en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge, donde investigó sobre las relaciones culturales anglo-españolas de principios del siglo XX con la figura de Ramiro de Maeztu como mediador entre ambas partes. Además, es y ha sido columnista en diferentes medios, como lo es Hoy en el Mundo, y ha colaborado en distintas emisoras de radio, como Hoy en Onda Cero, en la tertulia de Alsina, o por las tardes con Rafa Latorre en su espacio Nuestro Siglo. Por último, es profesor universitario en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia y Geografía, aunque también ejerció la docencia en distintas universidades como la Camilo José Cela o la Universidad de Manchester. Por último, ha publicado varias obras donde encontramos tanto trabajos de investigación como es La palabra ambigua, que volvemos a recomendar desde aquí, ensayos literarios como El mal dormir, que además obtuvo el primer premio de una ficción de libros del Asteroide, y novelas como Cambridge en mitad de la noche. Así que, sin más dilación, David, después de esta pequeña introducción, si te parece, empezamos. Adelante. En La palabra ambigua, o el libro en sí, parte de una idea que me parece muy sugerente, y es que llevamos 130 años hablando de los intelectuales sin tener una definición consensuada o definitiva. Cuando pensamos en la palabra intelectual, creemos saber de qué hablamos, pero al final cada uno acaba imaginando una cosa distinta, ¿no? Tú mismo dices que esta ambigüedad, más que ser un problema, nos brinda la oportunidad de debatir y explorar algo más interesante, que es lo que he comentado al principio del episodio, que es observar qué se ha dicho sobre el intelectual a lo largo de nuestra historia. Entonces le quería preguntar, ¿por qué cree que esta palabra ha generado tanta literatura, tanto rechazo y tanta expectativa? ¿Y qué nos dice más esa obsesión sobre los que hablan de los intelectuales que de los intelectuales en sí? Bueno, la verdad es que las preguntas que me haces yo me las sigo haciendo, ¿no? Porque efectivamente el libro parte de una constatación, ¿no? De que mire el momento histórico que mire, a partir de la década de 1880 más o menos, te encuentras a muchas personas que escriben sobre los intelectuales y cuando rascas un poco ves que la manera en la que ellos mismos conciben esa figura, que a veces la intentan definir explícitamente, pero otras veces no, otras veces se produce esta cosa extraña en la que dan por hecho que el lector ya sabe de lo que estás hablando, o ya entiende a qué te refieres, pero sin embargo tú ves que hay grandes diferencias, ¿no? Entre los que lo utilizan como una palabra para designar sencillamente a escritores famosos y los que la utilizan para hablar más bien de una especie de clase social más formada, que no tiene necesariamente que ver con el reconocimiento, sino, pues por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Que para algunos contaría como un intelectual, y entonces hablamos más bien pues de cómo opera esa clase social, cuáles son sus intereses, cómo interviene en el debate público, en la cosa pública, ¿no? Entonces, encuentras estas diferencias. Luego también hay gente que muy a menudo lo ve más bien como una especie de
imperativo moral, ¿no? El intelectual no es solo alguien que se dedica a un tipo de trabajo concreto y que tiene un nivel de exposición al público concreto, sino que además hay cualidades morales que pueden ser o positivas o negativas, ¿no? O esta idea del intelectual héroe, ¿no? El hombre que sabe decir no al poder, que sabe decirle las verdades difíciles a los poderosos, o el intelectual como la figura egoísta, narcisista, desconectada del mundo real, entre comillas, pero siempre como con esta cosa de que lo que define al intelectual tiene más que ver con cierta moralidad o ciertos planteamientos más que con una actividad profesional, ¿no? Entonces, como decía, toda esta variación está ahí y sin embargo, o sea, la gente sigue encontrando útil hablar de esta figura, a pesar de que muchas veces es evidente que no están hablando de lo mismo, ¿no? ¿Sabes esta ley? Creo que es la ley de Godwin, ¿no? La idea de que si una conversación en... Mencionaba a Hitler al final. Exacto. ¿No? Si una conversación en Internet dura lo suficiente, alguien acabará mencionando a Hitler, ¿no? Bueno, pues con los intelectuales se produce una variación de esto, que es que si una conversación sobre los intelectuales se prolonga lo suficiente, alguien dirá, oye, pero ¿a qué entiendes tú por intelectual? ¿A qué nos estamos refiriendo, no? Entonces, bueno, la cuestión, parte del libro, era entender qué utilidades ha tenido hablar del intelectual, en qué discursos ha entrado, cuáles son generales del mundo occidental y cuáles son específicos de España, de qué hemos hablado cuando hemos hablado de intelectuales, ¿no? Al final, las palabras surgen para poner nombre a distintas realidades que en ese momento se están viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la realidad y cuál era el contexto para que en España se empezara a hablar de los intelectuales en sí? Fue a finales del siglo XIX, cuando pasa de ser adjetivo a utilizarse como sustantivo, y es verdad que España en ese momento estaba empezando a crecer, estaba empezando a consolidarse más bien o a nacer una clase media. Había una crisis con el sistema de restauración, había más alfabetización, pero sin embargo, ¿qué realidad se percibió para empezar a acuñar ese término a distintos escritores, periodistas, filósofos que quizás no tenía la generación anterior? Es que aquí yo creo que hay dos caminos que podríamos seguir. Y yo tampoco tengo tan claro cuál es el correcto. Porque hay la gente que efectivamente parte de la premisa que señalas, ¿no? Esta idea de una palabra nueva necesariamente surge para designar una realidad nueva, ¿no? Entonces descubramos cuál es esa realidad. Si intelectual se convierte en sustantivo a finales del XIX y si lo hace además prácticamente en todas las lenguas europeas, más o menos a la vez, en esas dos décadas, 1880 y 1890, algo tiene que haber cambiado en las sociedades para que la gente a la que antes se le llamara hombres de letras, polímatas todavía polígrafos todavía se le llamaba, por ejemplo, a Menéndez Pelayo, ahora se les llama intelectuales. Y entonces, efectivamente, las exploraciones o las explicaciones pueden ir por donde has señalado, ¿no? La idea de una sociedad más alfabetizada, sobre todo una prensa escrita que cada vez llega a más sitios, y la gente que escribe en esa prensa, los escritores que se dirigen a un público amplio en esa prensa, además en un contexto de electorados que van en aumento o de una mayor presión para una política de masas, tienen un poder de influencia que hace que haya que inventar algún tipo de palabra nueva, también para designar en base a qué autoridad interviene en el debate público, ¿no? La idea de, bueno, es que intervienen en el debate público, se les escucha o tienen prestigio porque son intelectuales. Que aquí es donde Stefan Collini, que es un pensador muy útil para darle vueltas a esto, dice que, bueno, que aquí está un poco la idea de alguien que tiene un prestigio labrado en un área concreta del conocimiento, sea filosofía, sea la novelística, etc., y que sale de ese área de conocimiento para pronunciarse sobre cosas de interés general, ¿no? Pero luego está el otro camino, que es decir, que a lo mejor las palabras no tienen esa relación con la realidad tan automática como nos gustaría, ¿no? Bueno, para empezar, la humanidad lleva hablando de Dios o de dioses desde toda nuestra historia, ¿no? Y bueno, puede ser perfectamente que esos dioses no existan, o que Dios no exista, ¿no? Entonces, y sencillamente es una palabra para designar, digamos, una necesidad antropológica de explicación de ciertas cosas, ¿no? Lo mismo, bueno, esto es la cosa famosa de la lingüística de Saussure, ¿no? La idea de,
bueno, tú llamas al árbol árbol, pero no hay nada en la palabra árbol que designe, o sea, que tenga relación con la realidad del árbol. Podría llamarse cualquier otra cosa, ¿no? Y yo ahí sí que creo que es muy difícil establecer qué diferencia hay entre Unamuno y Menéndez Pelayo, por ejemplo, ¿no? Por tomar, digamos, una persona a la que ya se le llama intelectual y una persona a la que todavía no se le llama intelectual. A mí me cuesta mucho observar esa transformación estructural. Otra cosa es que es verdad que una vez aparece la palabra, la gente la encuentra útil. Y la encuentra útil también porque hay una cierta economía del lenguaje, ¿no? De decir, bueno, tú tienes un manifiesto que lo firman pintores, escultores, dramaturgos, novelistas, poetas, periodistas, y después, en vez de decir, esto lo han firmado, tal, 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 digo una palabra que en principio puede actuar como una especie de digamos, paraguas para todo ese tipo de profesiones, ¿no? Pero claro, eso lleva a otro problema. ¿Qué es lo que junta exactamente a la gente que firma ese manifiesto? Lo veremos con manifiestos posteriores, ¿no? Cuando de repente empiezan a aparecer actores o cantantes. Y entonces hay mucha gente que dice, oye, ¿en base a qué tienes un actor famoso firmando un manifiesto? ¿Cuál es su fuente de autoridad, ¿no? Hay muchos historiadores, ya con esto termino esta parte, que no tienen problema en hablar de los intelectuales antes de los intelectuales, ¿no? De decir, bueno, la palabra surge, pero designa una realidad que ya estaba ahí y que llevaba ahí ya bastantes décadas. Y lo interesante es que la propia gente de la época también piensa lo mismo. Cuando aparece la palabra, todo el mundo es consciente de que es una palabra novedosa. Por eso la escriben muchas veces en cursiva o entre comillas, o dicen, esa palabra que ahora se está utilizando tanto de intelectuales. Pero al mismo tiempo no tienen ningún problema en proyectarlo sobre figuras que vivían una realidad muy anterior. Unamuno habla de Platón como un intelectual. Azorín habla de Galileo como un intelectual. Es decir, ellos mismos piensan, esta palabra es nueva, pero desde luego designa una realidad que lleva ahí siglos y siglos y siglos, ¿no? Y yo creo que esa tensión nunca la hemos resuelto. Nunca la hemos resuelto de saber si el intelectual es una figura explícitamente moderna y casi incluso limitada a finales del XIX y siglo XX, o si designa algo prácticamente eterno de las sociedades humanas, ¿no? Que es la persona que interviene en la esfera pública en base a algún tipo de conocimiento especializado, generalmente de filosofía, de humanidades, etc. Podríamos decir, de hecho, que el mito fundacional del concepto intelectual viene, pues, por ejemplo, con Zola, con el Yo acuso de Zola tras el caso Dreyfus, donde por primera vez una personalidad del mundo de la cultura pues emplea su influencia, pues digamos, cultural por una causa pública en la que cree, y de ahí podríamos decir que los intelectuales españoles nacen mirando un poco a Francia, incluso a veces tienen cierto grado de inferioridad o de sentimiento de inferioridad ante ellos. ¿Podríamos decir que esa mirada de los intelectuales españoles hacia el exterior está vinculado con las acusaciones o la asociación que se hace posteriormente, por ejemplo, en la dictadura de Primo de Rivera o en la dictadura de Franco, de que los intelectuales eran antipatriotas, por esa mirada al exterior? Yo creo, para empezar, lo de Zola y el caso Dreyfus, es importante entender que la explicación de este es el momento en el que el intelectual moderno, digamos, aparece en la historia, eso se construye posteriormente. O sea, es muy importante para entender todo esto comprender que las sociedades europeas ya utilizaban la palabra intelectual antes del caso Dreyfus. Y si acaso hemos construido posteriormente un poco mal la idea de que no, la palabra se consolida gracias a ese caso. No. La palabra ya existe y es verdad que eso es lo que explica que se empiece a utilizar en el momento en el que se produce el caso Dreyfus. Incluso en España, como hemos tenido esta idea de que ese era el patrón, que el patrón es los intelectuales surgen a partir de una causa célebre que moviliza a la opinión pública, generalmente contra una decisión del poder político, movilizada a través de la prensa, manifiestos, etc. Todo el mundo luego ha intentado encontrar cuáles son los casos Dreyfus nacionales, ¿no? ¿Cuál era el caso Dreyfus español? Y ahí la respuesta que se ha solido dar es el caso de los presos de Montjuic. El problema es que el caso de los presos de Montjuic es 2 años anterior al caso Dreyfus, es 1896. O sea que el caso Dreyfus es anterior al 98, pero el 98 es cuando Zola publica el Yo acuso, etc., ¿no? Entonces, yo, de nuevo, creo que es importante tener eso claro. Las causas célebres
no explican la aparición de la palabra. Dicho lo cual, me preguntas por la relación, sobre todo con Francia, ¿no? Otra cosa importante que entender es que esto no es un fenómeno particularmente español. La idea de que el verdadero intelectual, el intelectual premium, el intelectual original, es el francés, y todos los demás intelectuales, las intelectualidades nacionales, son como reflejos o imitaciones más o menos orgánicas de eso se produce generalmente en toda Europa. O sea, la idea de aquí no hay verdaderos intelectuales, no como en Francia, lo dicen también en Alemania. Lo dicen en España, en Alemania, en Reino Unido, en Italia. O sea, la idea de el intelectual francés como el intelectual y todos los demás lo imitan es generalizada. Y yo ahí trazo la comparación. Entonces, a lo mejor la norma no es el intelectual francés, sino que el intelectual francés es la excepción, ¿no? Es como si yo te digo, yo no soy alto, no como LeBron James, y tú me dices, yo no soy alto, no como LeBron James, y entonces juntamos a suficiente gente que dice eso y nos damos cuenta de que la cosa es que no es que nosotros seamos bajos, es que LeBron James es excepcionalmente alto, ¿no? Sí. Otra cuestión importante en esto. Cuando aparece el término intelectual, ya hay un montón de discursos culturales establecidos en los cuales se inserta la palabra intelectual. Entonces, la idea de que España era inferior culturalmente a Francia, eso ya estaba muy consolidado en la España del XIX. La idea de que la verdadera novela era la que se cultivaba en Francia, las innovaciones poéticas eran las que se cultivaban en Francia. Digamos que el país de la cultura con C mayúscula era Francia y el resto del continente más o menos intentaba seguirle el ritmo. Todo eso ya existe antes de que la palabra intelectual aparezca. Lo que ocurre es que cuando aparece es como... y además los verdaderos intelectuales están en Francia. Pero nuestra relación de imitación / rechazo de lo francés, todo eso tiene raíces mucho más hondas, ¿no? Y sencillamente pues con los intelectuales se actualiza y aparece un nuevo término, una nueva razón para sentirnos inferiores a los franceses. Y otra razón que luego van a tener los discursos antiintelectuales para cargar contra los intelectuales españoles. Vosotros solo estáis intentando imitar modelos extranjeros. La siguiente pregunta va precisamente por ahí, y es que si hay un patrón común en el libro es ver el rechazo que los intelectuales han provocado a distintos sectores, como es el clero, las dictaduras pues, de Primo de Rivera y Franco, e incluso distintos movimientos fascistas, donde se les acusa de ser elitistas, antipatriotas, e incluso se les asocia con lo débil, lo poco viril, e incluso se dice que son un poco afeminados, ¿no? Entonces, ¿qué amenazas simbolizaba el intelectual para este tipo de, digamos, ideas o movimientos que defendían pues el orden, la fuerza y la obediencia? Sí. Bueno, amenaza es interesante, ¿no? Porque puede ser amenaza real o amenaza imaginada, ¿no? Es verdad, de nuevo, hay toda una serie de estereotipos sobre la gente que se dedica al estudio, sobre la gente que se dedica a las letras, a cultivar, digamos, si queremos, la vida de la mente. Todos esos estereotipos están arraigadísimos en las culturas occidentales, ¿no? Pero es que vamos hasta, digamos, las ideas sobre los monjes de la Edad Media, ¿no? En comparación con, yo qué sé, los guerreros, los caballeros, etcétera, ¿no? Todos esos estereotipos, la idea de que el hombre que se dedica al estudio de alguna manera es poco hombre, es poco viril, ¿no? Ese contraste también entre el pensamiento y la acción. De nuevo, todo eso está ahí, y cuando aparece intelectual, pues sencillamente, como palabra, como concepto, sencillamente se actualiza. Es verdad, generalmente, empezaba esta conversación diciendo hemos hablado mucho sobre los intelectuales, yo diría que la mayor de las veces ha sido para hablar mal de ellos. O sea, ha habido discursos sobre los intelectuales que casi siempre ha sido discurso contra los intelectuales. Y aquí ya no es solo estereotipos, digamos, de tipos humanos, prejuicios sobre maneras de afrontar la vida, sino también proyectos políticos, ¿no? En España hemos tenido 2 dictaduras militares en el siglo XX, las 2 han sido muy explícitamente anti-intelectuales, en el sentido de, eso no quiere decir que no hubiera gente que podemos decir que, sí, que nosotros podemos decir desempeñaban la función de intelectuales. No existe ningún régimen en ningún proyecto político sin gente que lo piense, sin gente que lo teorice, ¿no? Pero en su discurso
tanto la dictadura de Primo de Rivera como la de Franco fueron muy críticos con los intelectuales. Y casi incluso más Primo de Rivera que Franco. Primo de Rivera explícitamente señalando a los intelectuales como parte del problema de España que había que controlar o incluso que extirpar, ¿no? En el caso del destierro de Unamuno. Y ahí es porque también creo que pronto encuentran que el ejército es, digamos, su base de poder, y frente a ese ejército hay, digamos, una serie de instituciones culturales que pueden considerar como enemigas o como ajenas. En el caso de Primo de Rivera es muy claro de ver con el Ateneo, ¿no? Entonces, claro, si el Ateneo se entiende como el lugar de los intelectuales por excelencia y la gente del Ateneo, digamos, muestra una mayor resistencia o unos mayores peros a la dictadura, pues entonces ya vemos cómo se va hacia el camino de pensar que son un problema, ¿no? Luego también yo noto con los intelectuales que en la época ya de la política de masas, incluso en regímenes dictatoriales, pero que los regímenes dictatoriales siempre se basan sobre la premisa de que representan la verdadera voluntad de la gente, ¿no? No la consultan, pero ellos dicen que la representan. Siempre hay una cierta ansiedad en cuanto a quién influye en la opinión pública. Y acertadamente o no, muchos gobernantes, y sobre todo las dos dictaduras que hemos tenido, han pensado que los intelectuales influyen en la opinión pública. Yo puedo argumentarte hoy en día que no tanto. Yo puedo argumentarte que la influencia de alguien como Ortega y Gasset era muy limitada, ¿vale? En una sociedad más alfabetizada, pero que todavía tenía tasas de analfabetismo muy, muy altas, que la prensa estaba muy fragmentada, que la prensa que salía de Madrid no llegaba a todas partes, ni era leída en todas partes. Yo puedo decirte que la influencia de Ortega y Gasset era muy limitada. Pero para gente como Primo, o como para muchos de los que le rodeaban, ellos sí que pensaban que eran influyentes, y sobre todo era fácil culparles cuando parecía que la opinión pública empezaba a colocarse en su contra. O sea, yo creo que UGT es infinitamente más importante a la hora de determinar la caída de la dictadura de Primo de Rivera de lo que era Ortega y Gasset. Pero no sé si Primo de Rivera mismo entendía eso, ¿no? De hecho, un poco durante la que en el libro también se titula La Edad de Oro de los intelectuales, con figuras como Ortega y Gasset y Unamuno, parece que los intelectuales se convierten, quizás por lo que estás mencionando de que Primo de Rivera estaba tan obsesionado con ellos, en un grupo más o menos cohesionado que parece que tiene una responsabilidad especial sobre el rumbo del país. Y de hecho, Azorín, que lo mencionas también en el libro, dice que en momentos críticos los más cultivados deben asumir responsabilidad histórica. ¿De dónde nace esa expectativa casi moral, y hasta qué punto es una carga injusta no exigida a otros actores esta que hemos mencionado sobre los intelectuales? Sí, yo creo que la palabra clave aquí es parece, ¿no? O, de nuevo, nos movemos en qué impresiones tienen los actores históricos de qué está determinando el rumbo de la historia, ¿no? Yo sí que hay un par de cosas que he podido constatar en la investigación del libro, que es que no sé si podemos hablar de picos de influencia del intelectual, si podemos hablar de picos, ¿no? Momentos puntuales en los que se ha considerado que el intelectual era importante e influyente. Y curiosamente son momentos de cambio de régimen. O el paso de la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República, sobre todo ese primer año y medio, o también la transición española. Es verdad que no todos los cambios de régimen, o sea, al fin y al cabo la guerra civil y la imposición de la dictadura franquista también es un cambio de régimen, y ahí no se considera que los intelectuales estén desempeñando un papel especialmente importante, ¿no? Y bueno, y lo mismo con el momento en el que Primo de Rivera da su golpe, ¿no? Pero en estos momentos en los que ese cambio de régimen va en la dirección de una mayor democratización, y también se entiende que las élites políticas anteriores más o menos están de salida y está apareciendo una élite nueva conectada de alguna manera con el electorado, ahí hay mucha gente que hace la operación de pensar, y aquí los intelectuales, como son influyentes, son importantes, ¿no? Sí, yo diría que esta es al menos la operación básica. Luego, claro, hay muchos de las figuras que se sienten interpeladas por ese proceso que consideran nuestra influencia ha sido o nula o negativa, no nos han hecho caso, etcétera, ¿no? Pero al menos sí que creo que tienen la impresión de que la influencia podría haber sido importante.
Otro de los aspectos que me parecieron muy interesantes del libro es un poco el vínculo de los intelectuales con el nacionalismo, ¿no? Porque en Cataluña se menciona que se gesta un intelectualismo que está muy vinculado al nacionalismo catalán, mientras que en el País Vasco figuras como Baroja, Unamuno o Maeztu eran muy críticos con el nacionalismo. Entonces, ¿podríamos decir que el nacionalismo ha sido al mismo tiempo un terreno muy fértil y al mismo tiempo conflictivo para los intelectuales? ¿O cuál era esa relación exacta entre ambas partes? Porque, perdón, otro detalle curioso me parece que ETA, en su primer ideario, se dirige directamente a los intelectuales vascos, ¿no? Justo. Es uno de los primeros documentos en los que ETA intenta hacer público cuál es su ideario, en qué creen y qué buscan. Es precisamente un documento que se llama Carta de ETA a los intelectuales vascos, que es de mediados de los 60, si no recuerdo mal, ¿no? También con el argumento de muchos de vosotros nos estáis criticando o vemos que os ponéis un poco de perfil, estas son las razones por las que deberíais apoyarnos. Y precisamente la relación de los intelectuales con la violencia etarra ha sido un tema en España que ha generado mucho debate sobre la propia figura del intelectual en el último tercio del siglo XX. Recuerdo que Mainer decía, creo que unas conferencias que da en el año 2000, decía: parece que todas las grandes causas de los intelectuales ya han desaparecido, también pues con el colapso del muro, digamos, con algunos de los conflictos típicos del siglo XX, pero dice, sigue habiendo una gran causa moral que apela a los intelectuales, a su esencia. Él está yendo un poco con esta idea más moral, ¿no? Más de defender una serie de valores que definen al intelectual. Y esa causa es la lucha contra el terrorismo de ETA, ¿no? O sea que vemos que, digamos, los debates sobre qué es lo propio del intelectual van evolucionando. Pero me preguntabas por lo del nacionalismo. Aquí hay algunas teorías sobre el intelectual que dicen que realmente el intelectual surge como una necesidad del nacionalismo. Si partimos de esta idea que todo el mundo cita, ¿no? Lo de Benedict Anderson de la nación es una comunidad imaginada, ¿no? Tú no has conocido a tus presuntos compatriotas de otras partes del país, pero lo que hace el nacionalismo es hacerte imaginar que pertenecéis a una misma comunidad histórica, cultural, lingüística, etc. Y la teoría es que esa labor de imaginación, de ayudar a que tú seas capaz de imaginar eso es lo que aportan los intelectuales a la hora de escribir ensayos que teorizan cuál es la esencia nacional, cuál es la historia nacional, codifican, ¿no?, cuáles son los principales hitos que nos han hecho como somos ahora, qué nos diferencia de otros países, cuál es la literatura nacional, ¿no? Yo creo que esa idea del intelectual como alguien intrínsecamente relacionado con el nacionalismo, para empezar, nos valora el papel de otro tipo de actores en los proyectos nacionalistas. Creo que los organizadores de partidos políticos o también de celebraciones son muy importantes, ¿no? Las conmemoraciones de días nacionales, organizar como ligas locales que están dedicadas a conmemorar este evento histórico. Todo ese papel de organización a nivel de calle, sin el cual realmente no se entiende mucho el nacionalismo del siglo XIX, ¿no? La gente que se moviliza para celebrar un centenario de Cervantes, por ejemplo. No porque el gobierno se lo ordene, sino porque ellos mismos a nivel local. Hay un buen libro que se titula Centenario Manía, de Javier Moreno Luzón, que recoge precisamente cómo hay gente a nivel local que empieza a organizar esas efemérides de grandes glorias nacionales, ¿no? Y que no puedes decir de ninguna manera que estén siendo dirigidos desde arriba, ¿no? Son más bien desde abajo estas iniciativas. Yo creo que esa gente es muy importante a la hora de crear imaginarios nacionalistas. Y luego también es importante que los intelectuales no operan solo sobre el ámbito de la imaginación nacional. Esto es evidente, ¿no? También tienen que ver con proyectos políticos, con proyectos más explícitamente de la relación del individuo con el Estado, que no son solo cuestiones del individuo con la nación, ¿no? Dicho lo cual, sí, hay esa divergencia interesante entre los dos grandes nacionalismos subestatales en España, que son el vasco y el catalán. Maeztu tiene esta frase irónica vista desde hoy en día, ¿no?, que él viene a decir, bueno, gracias a que los principales intelectuales vascos de nuestra generación hemos rechazado el nacionalismo vasco está condenado a desaparecer, y en 2026 vemos que eso no fue así. Con lo cual, ese divorcio que se produce entre la intelectualidad catalana y la vasca casi nos lleva a preguntarnos efectivamente cuánto importan los intelectuales, ¿no? Si una comunidad puede avanzar con sus principales intelectuales más o menos
a bordo del proyecto nacionalista y la otra no tanto, ¿no? Porque más vez tú pensabas en Unamuno y en Baroja, Grand Montagne, ¿no? Todos estos, y aún así los dos acaban siendo proyectos políticos nacionalistas muy potentes. Qué curiosa la cita de Maeztu, la verdad que nunca lo había escuchado. Pero bueno, a pesar de que la relación del intelectual y hasta qué punto es importante en el nacionalismo, pues es también un poco ambiguo, lo que sí que está claro es que a lo largo del siglo XX se consolida una asociación, digamos, muy fuerte entre el intelectual y la izquierda, hasta el punto que muchos niegan la condición de intelectual a aquellos que, bueno, se resisten a aceptar pues ideas marxistas, ideas comunistas y demás. Machado, de hecho, y en el libro tiene la cita, dijo que el artista intelectual debería dejar de ocuparse tanto de asuntos políticos y centrarse más en su propia disciplina. Podríamos decir que esto que he mencionado de que se asocia a la izquierda y de que se niega pues eso, el ser llamado intelectual a quien no acepta las ideas de izquierdas, se refiere a cierto sectarismo en esta comunidad de intelectuales y sobre todo, ¿realmente un intelectual tiene que posicionarse sobre, bueno, derechas, izquierdas, ideológicamente, o no debería ser necesario? Yo creo que mientras entendamos que aquí hay que diferenciar entre realidad y discurso, podemos decir cosas sobre esto, ¿no? O sea, si aceptamos que, por supuesto, que ha habido gente que podemos decir que ejerce la función de intelectual en el campo de las derechas, y que la gran diferencia aquí es si ellos mismos o las derechas les han reivindicado como intelectuales o les han reivindicado utilizando otras palabras, y lo mismo con las izquierdas, ¿no? Aquí es difícil saber qué es causa y qué es consecuencia. Yo siento que una de las cosas más constantes que vemos en estos debates es, efectivamente, muchas voces dentro de las izquierdas a lo largo del siglo XX y hasta hoy, intentando decir que el intelectual, para ser un verdadero intelectual, tiene que ser una figura de izquierdas. Y mucha gente dentro de las derechas diciendo, oye, pero que también hay intelectuales de derechas, ¿no? Pero también mucha gente dentro de las derechas diciendo, efectivamente, los intelectuales son de izquierdas y por eso no nos gustan los intelectuales, ¿no? Y aquí es interesante por qué las izquierdas quieren monopolizar esta figura y por qué las derechas tienen esta relación ambigua con la figura, ¿no? De atracción y de rechazo. Es decir, nosotros también tenemos, o de decir, sí, es que los intelectuales todos son malos, no entienden la vida real, son unos sectarios, no entienden las verdades del pueblo llano como si las entendemos nosotros, etcétera, ¿no? Yo creo que en el campo de las derechas sí que es evidente que hay una cierta, no sé, un cierto ponerse la venda antes de la herida, ¿no? De como sentimos que se nos excluye de esta categoría, entonces nos movemos para neutralizar esa categoría, ¿no? Pero quizás lo más interesante de todo es que esta tensión sigue existiendo en 2026 como la había en 1926, ¿no? Anda que no ha cambiado la cultura, la política y la sociedad española, y seguimos asistiendo a debates sobre esto que casi repiten palabra por palabra las cosas que ya se decían entonces, ¿no? No, la verdad que es muy interesante y bueno, es cierto que yo creo que de forma prácticamente sin reflexionarlo, actualmente pensamos en la palabra intelectual y lo asociamos a la izquierda, es inevitable. Otro eje del libro que me parece muy interesante y que hemos mencionado antes por encima es el género. Durante décadas el intelectual se piensa como un varón sospechoso, digamos, y cuando se incorpora o se incluye a la mujer dentro de este concepto ambiguo de intelectual, se piensa pues en una mujer poco femenina y poco atractiva. De hecho, al leer esto me hizo gracia porque en las películas antiguas, por ejemplo, en Qué bello es vivir, cuando George Bailey viaja al pasado en el que no había nacido, Mary, que es su mujer en la vida real, se queda soltera y cuando va a verla, que está soltera, está saliendo de la biblioteca como, bueno, pues como una intelectual, con gafas y demás, como que me hizo gracia que se asociaba pues eso, esa figura de solterona, poco atractiva, pues a la intelectualidad y que el cine yo creo que lo refleja más o menos. Quería preguntarte si ha cambiado realmente esta relación entre género e intelectualidad. Sí, yo creo que sí. Incluso
he estado hablando mucho de cosas que no cambian y que es interesante que no cambien, y hay otras cosas que sí cambian y que es interesante ver por qué cambian. Fíjate, has mencionado lo de las películas y, digamos, el estereotipo de la solterona, que de nuevo es muy, muy anterior, ¿no? Lo encontramos en novelas de Galdós también, ¿no? Pero la idea de la mujer intelectual como una mujer poco femenina se ve mucho en los discursos críticos sobre el sufragismo, sobre los movimientos que reivindican los derechos de las mujeres. Es decir, es verdad que en la sociedad de finales del 19 y principios del 20, tú ves que cuando la gente escribe sobre la intelectual está pensando en un hombre, aunque sea un hombre al que, digamos, adhieren todos estos estereotipos de escasa masculinidad, y sin embargo también ves que la utilizan mucho para hablar de un determinado grupo de mujeres, que son las mujeres que están movilizadas en la esfera pública y generalmente con ciertas reivindicaciones políticas acerca de los derechos de las propias mujeres. Y ahí lo utilizan mucho y casi siempre con una carga peyorativa, con la idea de esta mujer intelectual no es femenina a la manera en la que nosotros entendemos que sería lo correcto, digamos, el ideal femenino, ¿no? Se establece, de hecho, un poco una relación causa-efecto de cómo no es atractiva y no es femenina, se convierte en intelectual, ¿no? Sí, el propio Maeztu también lo dice, porque él, claro, él es corresponsal en Londres cuando el movimiento sufragista británico está mucho más desarrollado que el español, entonces está explicando a sus lectores españoles que, digamos, cómo es esto de los movimientos de las sufragistas, y dice pues que las sufragistas generalmente son intelectuales y él lo explica en algún momento como que es porque se dedican a la política porque no se pueden dedicar a los hombres porque nadie quiere casarse con ellas, ¿no? Esto, cualquier persona que nos esté escuchando entiende que este discurso ya no, o sea, obviamente no se sostiene y obviamente cambia mucho hacia finales del siglo XX. Por ejemplo, María de Maeztu, cuando está montando la residencia de señoritas, se cuida mucho, ella dice explícitamente, esto no es una casa de intelectualas, ¿no? Por la idea que tiene de que esta palabra proyectada sobre las mujeres tiene una carga peyorativa. Sin embargo, a años 70-80 ya empezamos a ver a mujeres que se reivindican a sí mismas con toda normalidad como intelectuales. Ese es el cambio. El cambio es también cuando las mujeres, podemos decir, se apropian de esta palabra. No sé si hay tanto una operación consciente, sino sencillamente naturalizan que a medida que hay más y más mujeres participando en pie de igualdad con los hombres en muchas profesiones, cada vez es más normal que hablen de sí mismas como intelectuales, ¿no? Hay una cita en el libro que me hizo mucha gracia de Ana Obregón de Justo. Soy intelectual y llevo minifalda, era o algo Eso así, es. ¿no? Si queremos tratar... ¿Cuál es el cambio? Pues mira, María de Maeztu diciendo la residencia de señoritas, cuidado, no penséis que es una cosa de intelectualas, y Ana Obregón varias décadas después diciendo claro que soy una intelectual y además llevo minifalda. Durante el franquismo, volviendo un poco al tema, los intelectuales se les asociaba un poco con una oposición moral al régimen. Sin embargo, en la transición, o después de la transición sobre todo, se les empieza a criticar duramente por abdicar de esa función crítica, digamos, especialmente contra el terrorismo. ¿Fueron realmente tibios los intelectuales durante esta etapa o dieron un paso atrás y empezaron a desaparecer? ¿O simplemente había demasiada expectativa sobre ellos? Si me permites una parte anterior de lo que has dicho, ¿no? La idea de se asocia a los intelectuales con el antifranquismo. Eso es verdad, sobre todo hacia el final de la dictadura. Pero hay una operación anterior que a mí me parece muy interesante, que es el proceso de diálogo entre los dos bandos de la guerra civil. Esto además creo que es relevante hoy en día que seguimos dando vueltas a estos debates, ¿no? Hay gente que considera que ese diálogo para una reconciliación futura entre las dos Españas que se estuvieron matando en la guerra civil, eso tiene que partir de los intelectuales. Y hay muchas iniciativas de revistas o de congresos o de intercambio de artículos que parte de los intelectuales que saben que han pertenecido al bando vencedor con los intelectuales del exilio. Y ese diálogo, esa voluntad de superar la guerra civil, eso es muy interesante y además creo que explica
cosas que ocurren después, ¿no? O sea, Julián Marías hay un momento en el que dice, no recuerdo ahora el año, pero dice, mucho antes de que termine la dictadura... Era por los 60, sí, porque lo recuerdo. Que es. Pues dice, entre los intelectuales la guerra civil ya está superada. Y ellos aquí también entienden que esto no es solo entre ellos, ¿no? De Julián Marías quiere llevarse bien con estos otros intelectuales o lo que sea, sino que es más bien la idea de, como el intelectual tiene un papel de influencia social o de cierta representatividad social, si nosotros nos reconciliamos, este es el camino para empezar a unir de nuevo la comunidad nacional. Eso es muy interesante. O sea, operan con la idea de nosotros no somos solo nosotros. Si nosotros conseguimos que España se reconcilie, que las dos Españas se vayan reconciliando, entonces la masa nos seguirá, ¿no? En línea un poco con lo que has mencionado, es cierto que recuerdo que me gustó mucho leer lo de, no sé si fue Camilo José Cela que creó, era director de una revista Papeles de Son Armadas, en la que escribían tanto Gregorio Marañón como Rafael Alberti. Eso es, sí, sí. No, y además es que no es accidental, o sea, hay una voluntad de compartir espacios, claro, en la medida que se podía entonces, porque claro, muchos de esos intelectuales vivían ya no en el exilio, sino al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero de compartir espacios, compartir publicaciones y de nuevo cierto deseo de reconocerse mutuamente, ¿no? Es verdad, luego viene la transición y luego viene el desencanto posterior y, como señalabas, pues aquí un proceso propiamente español, que es la democratización, y luego qué papel tiene el intelectual en la sociedad de masas, pero eso coincide con un momento occidental más amplio, que es el último tercio del siglo XX, en el que vemos que en todo el mundo occidental se empieza a hablar sobre la desaparición, la irrelevancia o la muerte del intelectual, ¿no? Y aquí en todo esto es importante entender, los debates sobre el intelectual tienen una vertiente específicamente española, ligado a momentos clave de nuestra historia, la República o la Restauración, la Guerra Civil, la dictadura, la transición, pero también siempre están en un marco global más amplio de cosas que se están diciendo sobre el intelectual en general en las sociedades occidentales. Y esos debates están necesariamente en diálogo. Es decir, en España se está hablando de la desaparición o de la muerte del intelectual en parte como consecuencia del establecimiento de la democracia, y en parte también porque se considera que el intelectual ya está desapareciendo en todo el mundo a medida que el siglo XX está ya llegando a su fin y sus propias dinámicas están llegando a su fin. Sin embargo, pasamos de que se hable de un intelectual muerto y desaparecido a que estalle la crisis económica, se desaten distintos casos de corrupción, por ejemplo, en España, y en general la gente acuse a los intelectuales de que han fallado en su misión de adelantarse o un poco casi profetizar todo lo que se le venía encima y todos los problemas estructurales que, por ejemplo, tenía España. Algo que me parece muy interesante, el paso de decir que son irrelevantes a acusarles directamente, buscar como responsables de nuestros males y señalar a los intelectuales. En ningún momento se ve tan claramente la esquizofrenia de los discursos sobre los intelectuales como en ese paso que dices, de pasamos de hablar de la irrelevancia o la muerte de los intelectuales a decir, no, es que son culpables nada menos que de la llegada de la crisis y de las crisis, ¿no? Es como, pero no estaban muertos. Y de pronto partimos de una idea de, no, es que han sido tan influyentes que han conseguido distraer a la sociedad española de estos enormes escándalos que estaban ocurriendo. Aquí es donde yo creo que vemos un elemento fundamental, que es la utilidad del intelectual como chivo expiatorio. Es evidente que los escritores que publicaban columnas en El Mundo o en El País o en ABC, nadie esperaba de ellos que previeran una crisis económica. Lo esperábamos de los banqueros centrales, que son los que se dedican a eso. Y sin embargo hay un momento en el que resulta muy útil socialmente, en un momento en el que se buscan culpables, identificar a los intelectuales como parte del problema, ¿no? Y eso nos demuestra que efectivamente pues podemos seguir hablando de intelectuales también en 2200, 2300, porque hay grandes transformaciones estructurales y sin embargo hay utilidades que siguen permaneciendo, aunque solo sea la de servir como chivo expiatorio, ¿no? Por último, y un poco vinculado también a un concepto que mencionas en el libro, que es como la radio y la televisión parecía que eran parte de la razón por la que pierden relevancia los
los intelectuales es un poco por la democratización, digamos, de la voz pública. A día de hoy, con las redes sociales, pues eso se ha multiplicado por 1000, podríamos decir. Hoy las personas con más capacidad de influencia no son los que más saben, sino los que más capacidad tienen de entretener, ¿no? Quería preguntarte, ¿crees que estamos viviendo realmente una crisis del conocimiento? ¿Y crees que los intelectuales siguen teniendo un espacio o todo está tan saturado de información que ya no interesa a día de hoy? Yo no creo que estemos viendo una crisis de conocimiento, porque de nuevo creo que hay que plantearse entonces cuánto conocimiento había, digamos, difuso a nivel social a gran escala en el primer tercio del siglo XX. Creo que tenemos una multiplicación o una fragmentación de la conversación pública, de los espacios de la conversación pública. Creo que eso es lo que le da a nuestra época este cierto aire de una cacofonía. Pero creo que en general el presente siempre nos aparece como ruido. El orden lo imponemos después, el orden lo imponemos los historiadores, el orden se impone cuando echamos la vista atrás y ya podemos ver sobre todo qué voces han permanecido y cuáles no, cuáles sentimos que siguen siendo importantes y cuáles es como, sí, ese autor fue importante, publicó un par de libros de éxito, ¿qué ha sido de él o de ella ahora, ¿no? Entonces, es verdad que hay un gran cambio tecnológico, hay un cambio importante en los modos de la conversación pública, pero esto mismo ocurrió con la llegada de la tele, esto mismo ocurrió con la llegada de la radio. Quiero decir, siempre pensamos que toda transformación tecnológica y de, digamos, los medios que ordenan la conversación pública o la desordenan, que eso va a acabar con los paradigmas de prestigio cultural anteriores, ¿no? Y no necesariamente es así. Hay un debate en Televisión Española de 1987 en el que hablan de, sigue teniendo sentido el intelectual en la época de la televisión, y entonces era como que la televisión era lo que iba a matar a los intelectuales, ¿no? Y 40 años después, ahora estamos hablando de si van a ser las redes sociales las que lo harán, ¿no? También hay veces que, algunos intelectuales pueden reciclarse y otros no. Hay algunos intelectuales que no han tenido problema en dar el salto de la palabra escrita en papel a la palabra escrita en formato digital. Y hay otros para los cuales es un mundo muy, muy ajeno, ¿no? Entonces, es mi manera de responder ni tanto ni tampoco, ¿no? Y ya para terminar, que siempre hacemos esta pregunta a nuestros invitados, que nos recomiendes un personaje histórico que te parezca interesante y un libro. Es la pregunta más complicada, así que nada, cualquier recomendación será bienvenida. Mira, el libro no voy a ser muy original. Yo imparto una asignatura que es Historia Política del Mundo Actual, que es desde el 45 hasta más o menos 2010 o por ahí, en la Complutense, y cada vez que estoy preparando esa asignatura nuevamente, vuelvo a releer 3 o 4 capítulos del Posguerra de Tony Judt. Y me sigue pareciendo probablemente de los libros más impresionantes que he leído en mi vida. Y creo que cualquier persona que se asome a ese libro, lo leas las veces que lo leas o elijas lo que elijas, te va a ser increíblemente provechoso, ¿no? No solo para entender qué ha ocurrido en el mundo desde el 45, sino para entender cómo funciona la historia en general, cómo funcionan las sociedades humanas, la cultura, el conocimiento, la política, etc. Personaje histórico, a mí me sigue interesando, fíjate, me interesan los líderes políticos españoles tanto de la Restauración, si queremos años 80 del siglo XIX, como de la nueva Restauración, es decir, de la democracia. Me interesan los líderes políticos de la España de los años 70, 80, 90. No necesariamente la generación de la transición, sino la de la post-transición, ¿no? Como muchas veces parece que hablamos de España como, entonces ocurre la transición y luego ya crisis de 2008, crisis de los partidos, etc. Y cada vez pienso más que lo que ocurre en los años 80 y 90 y primeros 2000 es muy importante y muy interesante. Hay, digamos, toda una serie de figuras, pues si queremos incluso la del propio Felipe y la del propio Aznar, que cada vez ya va siendo más fácil ordenarlos como figuras históricas, aunque obviamente sigan teniendo mucha presencia en el debate público,
Que si me preguntas ahora de quién leería yo una buena biografía política, no digamos biografías autorizadas o lo que sea, sino realmente entendiendo la figura y su tiempo y su influencia, casi eso serían las épocas que más me interesarían. Pues nada, David, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros escuchándote. Ha sido un placer. Y esta es tu casa siempre que te quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias, David.